Su amigo se había empeñado en demostrarle que él era un cobarde, mas cuando lo logró fue cuando ocurrió aquello que terminó en tragedia. Si se preguntan ustedes por qué estoy aquí, en esta estación de servicio, de noche, solo, con aspecto fatigado y con cara de haber corrido durante horas casi sin parar y de no haber dormido en ya casi 2 días, pues déjenme decirles, están en lo correcto. El motivo por el cual les cuento esto es porque estoy cansado y por fin me he detenido de mi huida de la ley. Y si se preguntan por qué hace ya más de 2 días estoy huyendo de la policía, entonces déjenme responderles. El motivo por el cual estoy huyendo es porque soy un cobarde. Sí, esa es la verdad. Estoy huyendo porque soy un cobarde. Yo, Antonio Salcedo, de 22 años, huyo de la ley por ser un auténtico cobarde. Y quien me demostró que yo no era ningún valiente fue nada más y nada menos que mi único y mejor amigo, Julián Lázaro. Verán, si me permiten tomarme aunque sea un café en este lugar, les juro que les diré todo y luego me marcharé. No soy un demente, tampoco soy peligroso, pero creo que nunca podría explicarle a los oficiales el por qué estoy huyendo de ellos. Me da miedo que no me crean, me da miedo de que me encierren de por vida, me da miedo de que me castiguen por ser un cobarde. Solo unos minutos y un café, y yo con gusto hablaré para que todo quede esclarecido, al menos en este lugar. Gracias. Verán, yo siempre fui muy apegado al terror. Amo leer libros terroríficos, me encanta ver películas aterradoras y, sin lugar a dudas, los videojuegos de terror eran los que más me atrapaban. Por si alguno se pregunta qué tiene que ver esto con que ahora sea un fugitivo de la justicia, créanme si les digo que tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Sí, era muy adepto al terror en general, tanto que mi cerebro empezó a saturarse del mismo y a experimentar esa sensación de hartazgo que sufre cuando consume algo en exceso. Lo peor de todo es que la mente humana tiene una falla increíble. En muchísimas ocasiones, la mente no solo no puede, sino que no quiere diferenciar la ficción de la realidad. Y eso, a la corta o a la larga, nos termina pasando a todos los que consumimos el terror en exceso, que llega un punto en que es tan aburrido ver un fantasma o un zombie, o que pase algo peculiar o extraño, que nos sentimos absolutamente capaces de creer que, si eso nos llegara a pasar en la vida real, actuaríamos con total lucidez y valentía. Por ejemplo, yo llevaba jugando juegos de terror durante casi 5 años seguidos, prácticamente todos los días. Siempre probaba las nuevas entregas, o esos juegos de desarrolladoras independientes y todo esos. Son cientos de miles de juegos, tantos que se vuelven cada vez más repetitivos al punto de que, para los que estamos saturados de ellos, ya los vemos todos iguales y no nos causan asombro ni miedo. Por el contrario, empezamos a querer fingir que, de estar en esa situación, actuaríamos de forma valiente e increíble, lejos de la forma cobarde e incrédula de los protagonistas de los juegos. Julián, mi mejor amigo, era muy diferente a mí en ese aspecto. Recuerdo que una noche estábamos jugando un juego de zombies, recientemente nuevo y de una desarrolladora independiente. Yo manejaba al protagonista, el cual, al ver que de la nada aparecía por primera vez un zombie, se preguntaba qué diablos era eso y se asustaba. Yo me enfurecí bastante. ¡Qué estupidez!, le dije a Julián. ¿Cómo va este tonto a preguntarse qué es eso? Es obvio que es un zombie, me quejé. Es un juego, me dijo Julián, más comprensivo. Además, es lógico que vas a actuar así si se te apareciera un bicho de esos. Mentira, aseguré. Si yo estuviera en esa situación, lo que haría es simple. Veo un zombie, pues busco algo para matarlo y punto. Recuerdo que me enojé bastante con Julián esa noche porque se me rió en la cara apenas dije eso. Él no acotó más nada y seguimos jugando, pero yo me sentía enojado. Digo,
¿Por qué esa estupidez de ser tan incrédulos en un juego? En la vida, o eso creía yo, antes de que me pasara lo que me pasó, estaba seguro de algo. Si estás en un lugar abandonado y ves una aparición o que las cosas empiezan a moverse o encenderse y apagarse, es claro que se trata de un fantasma y tienes que hacer algo al respecto. Si vas por la calle y ves un zombie o un monstruo, es lógico que tienes que buscar el modo de acabar con él antes de que él acabe contigo. Si te despiertas en un lugar extraño que no sea tu cama o tu casa, es lógico que no tienes que dejar que te domine el pánico y simplemente buscar una salida. Pero los videojuegos y las películas y los libros son cada vez más aburridos porque los protagonistas siempre son unos tontos incrédulos que, si ven un ser raro, dicen ¿qué fue eso? O si pasa algo raro en la casa, ¿por qué pasa esto? O si se despiertan en un lugar raro, dicen ¿en dónde estoy? ¡Sáquenme de aquí! Y a mí eso me había hartado, al punto de asegurar que, si yo estuviera en cualquiera de esas situaciones, actuaría con total calma y lucidez, como corresponde. Pero luego aprendí de la peor manera lo contrario. Esa noche estaba en casa de Julián. Sus padres estaban durmiendo. Nosotros estábamos en la cocina de su casa y, en la sala, de la nada, el televisor de él se encendió por sí solo. Creo que me aterré como nunca me había aterrado hasta ese día. Llegué a recordar que en muchos juegos, libros y películas, que un aparato se encendiera solo era señal de un hogar poseído. Les juro que llegué a pensar que la casa estaba embrujada incluso. No supe qué hacer. Me quedé temblando del miedo. Pero Julián, extrañado pero mucho más lúcido que yo, solo fue hasta la sala y apagó el aparato. ¿Qué te pasa?, me preguntó al volver. Yo tartamudeé. ¿Por qué el televid? Las risas de mi amigo me interrumpieron. ¿Te asustaste por un televisor que se encendió solo?, me preguntó, burlándose de mí. ¿Cómo? ¿No era que si yo estuviera en esta situación haría esto y esto otro? El televisor tiene una falla y se enciende y apaga solo últimamente. Hay que llevarlo a un técnico. ¿O qué? ¿Pensabas que la casa estaba embrujada? Por supuesto que no, mentí. Me pareció raro, nada más. ¿Y qué hubieras hecho si la casa estaba embrujada?, me preguntó con sorna. ¿Te hubieras quedado ahí con esa carita de ¿qué está pasando? Resolví no dejarme insultar, aunque ese frente a mí fuera mi amigo. Yo ya sabía que era algo normal, le dije, y te recuerdo que yo no soy ningún incrédulo. Julián se apoyó en la mesada. ¿Sabes cuál es el problema con los de tu clase?, me preguntó. Que están tan acostumbrados al terror ficticio que creen que podrían actuar en la vida real como actúan en un videojuego o en una película. No pueden entender, mejor dicho, no quieren entender que la ficción no es lo mismo que la realidad. Cuando uno ve una película o juega un juego, su mente sabe que nunca hay un peligro real porque eso que está viendo en la pantalla no es la vida real. Pero cuando pasa algo en la realidad y te sientes en peligro o no puedes discernir de qué se trata, o si puedes discernirlo pero te niegas a creerlo, entonces tu mente no sabe cómo actuar. Te pido que dejes de decir esa tontería de si yo estuviera en esa situación, porque si realmente llegara a pasarte algo sobrenatural, entonces lo que menos harías sería actuar con calma como cuando juegas un videojuego. Una cosa es la ficción, otra la realidad, aunque se ve que hay gente como tú a quienes no les gusta entenderlo. Por unos segundos quise mandar al demonio a mi mejor amigo, y casi lo hice, pero en lugar de eso, tomé mis cosas y me fui rumbo a mi casa. «¿Puedo probarlo?», me aseguró él mientras me marchaba. Yo no contesté. Mientras volvía para mi casa, empecé a escuchar pasos detrás de mí. Me di vuelta, esperando ver a Julián o a alguien cualquiera, pero estaba solo en toda la calle. Eran las 3 de la mañana, un lugar intransitado. Estaba yo solo. Retomé la marcha y ahí estaban los pasos, siguiéndome. Me di vuelta y lo vi. Detrás de mí había una figura alta, de pie, encapuchada y cabizbaja. Yo no sé cómo fue que no sufrí un infarto en ese preciso momento, y más aún
Cuando esa cosa alzó la cabeza y vi el rostro azul de un monstruo de boca ancha, dientes largos y ojos negros. Y lo peor de todo fue que ese monstruo empezó a correr hacia mí. Y ahí fue cuando entendí que yo siempre fui un cobarde, porque lejos de actuar con lucidez, lejos de buscar defenderme, lejos de ser valiente e inexorable, empecé a gritar y a correr. Eso era lo único que podía hacer, correr, y empecé a llorar a la vez que gritaba. Juro que jamás grité con una voz tan aguda en mi vida. No gritaba, chillaba. Las luces del vecindario se fueron encendiendo. Me oriné mientras corría. Sentía que el corazón me iba a explotar de un momento a otro y, llegando a una esquina, ese monstruo me atrapó. Mientras los vecinos salían, yo gritaba y lloraba, pero el monstruo se empezó a reír y aflojó la fuerza en sus brazos. «Tranquilo, soy yo», me dijo, soltándome. «¿Ves? Te dije que si estuvieras...». Lo empujé por acto reflejo, sin dejar de temblar, sin dejar de chillar, sin dejar de llorar. Y solo entonces reaccioné a la voz y entendí lo que había pasado. Me di vuelta para ver al monstruo, el cual había caído y se había dado la nuca contra el borde del cordón cuneta de la calle. No se movía, pero la sangre empezaba a salir con alarmante rapidez de la herida. Y, al ver su cara, entendí que era una máscara. «¿Qué pasó?», preguntó alguien. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó otro. «¡Santo cielo! Está...», empezó una señora. «Sí», confirmó un hombre. «El chico está...». Miré el cuerpo del monstruo y entendí que todo este tiempo había sido Julián, mi mejor amigo. Él había intentado jugarme una mala pasada para probarme de una vez por todas que él tenía razón, que la comodidad de la ficción siempre va a ser muy diferente a la incertidumbre de la realidad. Y lo triste era que su prueba, al final, le había costado la vida. Y la gente me miraba con culpa, porque lo único que vieron fue que yo había empujado a ese chico hasta su muerte. Y ahí, antes que nada, empecé a correr otra vez. Algunos intentaron detenerme. Incluso vi un patrullero yendo en dirección a donde había ocurrido el percance. Pero yo no me detuve. No me detuve hasta ahora, que quiero descansar un poco. Gracias al que me invitó el café, realmente me hacía falta. Shh. ¿Lo escuchan? Se oye como la sirena de una patrulla. Todavía me buscan. Y yo tengo miedo de que no me crean. Podría intentar explicarles, pero ya saben que soy un cobarde. Por eso debo seguir huyendo. Gracias por todo. Ahora no me queda más que seguir corriendo.